espacio del proyecto de Centros de Estudios de Justicia Transicional de la Jurisdicción Especial para la JEP, un café con la JEP. Recuerden ponerse cómodos y tomarse un café, al menos uno, mientras hoy comentamos los avances de la Comisión de Género de esta jurisdicción. Para el café del día de hoy contamos con la presencia, la muy grata presencia de la magistrada Reiner de Los Ángeles Jaramillo Chaverra, magistrada de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad y actualmente coordinadora de la Comisión de Género. Gracias, magistrada, por estar en este café mañanero, gracias por tu tiempo y gracias por aportarnos muchos más luces sobre un tema tan importante para Colombia como es este avance efectivo y específico para la jurisdicción, como es la transversalización y la efectiva materialización del enfoque de género en la Jurisdicción Especial para la Paz. Les recuerdo a la audiencia que pueden hacer sus preguntas por escrito en el chat de este enlace, los cuales iremos compilando y organizando para hacérselas a nuestra invitada en la última parte de la conversación, pero no solamente sus preguntas, sino también nos interesan sus comentarios y aportes. Respetada magistrada, basándonos en esa experiencia, no solamente como magistrada, sino sobre todo como comisionada de la Comisión de Género, y con el propósito de profundizar en algunos de los aspectos a los que pues, nos vamos a referir en esta intervención, te invito pues, a realizar a responder algunas de las preguntas en este café, obviamente unido con el café para la JEP. Lo primero que quisiera como avanzar es, hoy la Comisión de Género realmente es una realidad reglamentaria. Hemos visto los espacios, los espacios de discusión, los eventos, los conceptos, toda la presencia que tiene la Comisión de Género en la actividad diaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por medio de esta realidad, pues hemos avanzado mucho en la efectiva materialización y transversalización del enfoque de género en la jurisdicción. Pues, sin embargo, muchos de nuestros asistentes no conocen, más allá de la consagración reglamentaria, cómo fue ese proceso de creación desde el inicio de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, por allá en inicios del 2018, cuando no teníamos ni siquiera sillas, ni solamente una mesa, una silla y un computador. ¿Cómo fue esa creación con una mesa informal, inicialmente de magistradas, de todas las magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz? Si quieres, o si tú puedes narrar cómo fue ese proceso de los antecedentes de la creación de la Comisión de Género. Tienes el audio cerrado. Muy buenos días para todos y todas quienes nos están escuchando a esta hora del Café con la JEP. De verdad que para mí es un gusto estar con ustedes y poderles compartir parte de la experiencia que hemos venido caminando al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz en miras a materializar el enfoque de género. Pero si ustedes me lo permiten, y para no ser pretenciosos ni mucho menos, creo que decir que hoy tengamos un enfoque en la Jurisdicción Especial para la Paz, una comisión, pasa por hacer algunos reconocimientos como históricos un poco de qué fue lo que pasó para que hoy estemos aquí hablando de este tema. Y lo primero que tengo que decir así rápidamente, con toda claridad, es que el Acuerdo Final para la Paz estableció los enfoques, entre ellos el enfoque de género. Pero que el enfoque de género que estableció el Acuerdo de Paz tuvo un primer acontecimiento importantísimo que fue toda la negociación que se dio en la mesa, donde participaron diferentes mujeres en esas negociaciones, mujeres que fueron a exponer allá su participación, que fueron a contar por qué era importante que en este acuerdo que se estaba discutiendo el enfoque de género tuviera un lugar especial. Y participaron en la mesa de La Habana más de 500 mujeres de diferentes sectores sociales, y al final elaboraron muchas propuestas. Al final, en el 2015, la mesa de negociación de La Habana recibió un documento de diferentes mujeres donde incorporaban 810 propuestas que deberían tener en cuenta para materializar en el marco del acuerdo el enfoque de género. Y así
las mujeres tener una participación decisiva, porque en los acuerdos de negociación del mundo el enfoque de género había brillado por su ausencia. Es importante entonces, quería decir esto porque el que hoy estemos hablando aquí del enfoque de género fue primero gracias a ese trabajo, esas luchas históricas de las mujeres, que entre otras cosas, en esas 810 propuestas que le entregaron a la Mesa de La Habana, le dijeron que era muy importante que a la hora de elegirse el Tribunal Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, hubiese una participación muy significativa de las mujeres, una participación, si se quiere, equitativa. Y aquí también es importante decir que gracias a ello, hoy la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz somos más de 53% de mujeres. Hasta hace poco tiempo fuimos 53% de mujeres. Hoy somos un poco más. Cuando ingresó a nuestra jurisdicción la magistrada Diana Vega Laguna en reemplazo del doctor Iván González. Es decir, el porcentaje de mujeres aquí subió un poco más. Y esto es importante decirlo porque si miramos cómo están conformados tribunales de otros países y nuestros propios tribunales, el porcentaje de participación de mujeres no es tan alto. Es decir, en teoría no logramos lo que se ha denominado el techo de cristal, donde las mujeres podamos acceder en igualdad de condiciones a estas altas instancias. Dicho eso, y gracias a esas luchas históricas de las mujeres, gracias a esa participación de las mujeres, el acuerdo de paz estableció el enfoque de género, los enfoques diferenciales, y es por ello entonces que desde el día cero, cuando nosotros asumimos este cargo, decidimos varias de las mujeres lideradas por la presidenta del momento, la doctora Patricia Linares, crear una comisión que denominamos la Comisión de Facto. Y empezamos a trabajar los diferentes temas, a participar en las diferentes comisiones para garantizar que en todas y cada una de las actuaciones que empezara a tener la jurisdicción en ese momento pudiera verse reflejado el enfoque de género, y entonces en ese sentido esa comisión que denominamos de facto después fue aprobada en las normas internas del reglamento de la Jurisdicción para la Paz. Y como bien lo ha dicho aquí la magistrada Heidi, este fue un tema muy interesante, muy importante, porque era trabajar en los pasillos, sin sillas, pero teníamos claro que había un mandato y que ese mandato se convertía para la jurisdicción en una obligación. Y nuestra tarea era cómo poner en las diferentes proyectos que estábamos discutiendo, como el acuerdo del reglamento interno, las normas de procedimiento que debíamos entregar al presidente para que posteriormente fueran discutidas en el Congreso de la República, cómo debíamos garantizar que esos avances que se habían logrado históricamente pudieran verse reflejados. Y eso fue lo que hicimos, y posteriormente, en febrero, marzo, ya aprobamos el reglamento interno, y en el reglamento interno se creó y se materializó esa comisión de género de facto, que hoy está conformada por 6 magistrados, 3 de tribunal, 3 de sala, que son elegidos por la plenaria, pero también hacen parte de esta comisión de género el grupo de análisis de información, también la unidad de investigación y acusación y la secretaría ejecutiva. Y esto para nosotros es muy importante porque reúne todos y cada uno de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, la Comisión de Género está funcionando desde el día cero, cuando empezamos nuestra labor como magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es desde el 15 de enero de 2018. Cierto, desde el 15 de enero, y como tú lo dices, recogiendo las luchas que venían desde antes y que se plasmaron también en el Acuerdo Final para la Paz.
Y como lo señalas, pues con la presentación en el órgano de gobierno, en la plenaria de la Jurisdicción Especial para la Paz de lo que era ya el reglamento interno, pues se propuso la creación, entre otras, de la Comisión de Género, pero ya recopilando con el trabajo de esta comisión de facto que tú denominas, con unas funciones ya muy precisas, con una conformación también que fuera muy participativa de lo que es la jurisdicción. ¿Tú nos podrías ilustrar sobre eso? Porque estas funciones realmente son en sí mismas también un avance en el tema del enfoque y la materialización del enfoque de género respecto, por ejemplo, de otras experiencias de tribunales de justicia en Colombia o incluso internacionales. Entonces, esas funciones, ¿nos podrías como hablar de ellas e ilustrarnos un poquito más en ese sentido? Bueno, muchas gracias. De verdad que es un gusto pues, seguir hablando del tema. Pero antes, querida magistrada Heidi, en esta conversación yo quiero decir que para la conformación de la comisión, y tal vez podamos volver adelante en el tema, nos han acompañado nuestros colegas magistrados, y para nosotros ese es un tema que ha sido muy relevante poder escuchar, porque el tema de género no es un tema de hombres y mujeres, sino que es un tema de género en general, y que los colegas magistrados que hacen parte de la comisión han jugado también un papel muy importante, como todos y cada uno de los que han estado en ella. Y es entonces decir que en este reglamento, entonces vino la segunda gran discusión: ¿cuáles deberían ser las funciones de la Comisión de Género? Y en estas funciones, por supuesto, también revisamos y conversamos en su momento, tuvimos conversaciones con la Comisión de Género de la rama judicial, que ya venía caminando una experiencia importante, y aquí nosotros siempre hemos dicho, no tenemos por qué inventar el agua tibia. Si hay experiencias que ya se han caminado, es importante partir y conocer esas experiencias para ver qué podemos hacer de forma diferente o qué podemos hacer de mejor manera. Y en este sentido, entonces, contarles a ustedes que, en efecto, muchas de las funciones que hoy tiene la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues coinciden con algunas de las funciones que tienen otras comisiones de género de otras altas cortes del país y también internacional. Pero hay una función particular que es la que nos diferencia un poco de las demás. Y es que discutimos sobre la posibilidad de que la comisión pudiera tener como un carácter consultivo, y es así que dentro de sus funciones quedó emitir recomendaciones que orienten el ejercicio de las salas y sesiones cuando éstas sí lo requieran, sobre casos relacionados con enfoque de género, violencia contra las mujeres, niñas y comunidades del LGTBI. Y aunque debemos dejar claro que estas recomendaciones no son vinculantes, al día de hoy la magistratura se ha tomado muy en serio esta función de la Comisión de Género, y en esa medida desde las diferentes salas, la sala de amnistía, la sala de definición de situaciones jurídicas, nos han requerido conceptos, en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, nos han requerido conceptos a la Comisión de Género, y ello ha sido muy importante porque estos conceptos no han quedado en el vacío. Y tal vez podamos seguirlo conversando, estos conceptos se han visto reflejados en las decisiones que ha tomado la magistratura en cada una de las salas. Entonces, esta tal vez sea una de las más importantes, que es poder emitir conceptos como una forma de apoyar ese trabajo judicial tesonero que hacen todos y cada uno de nuestros colegas. Entre otras, también está pues el tema de promover e impulsar las medidas necesarias y adecuadas para pues, la incorporación del enfoque de género en la jurisdicción, poder formular y definir lineamientos, protocolos, manuales, directrices sobre estrategias, los planes, programas, proyectos que requieran la aplicación del enfoque de género. Y por supuesto, esto pasa también por promover una articulación con todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y aquí hay que decir, no me voy a detener en todas las funciones, son varias, pero esta de los conceptos, esta de coordinar y poder trabajar los enfoques como sistema, y también servir como un órgano de coordinación entre las salas, sesiones, grupo de análisis de información, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Investigación para hacer efectivo este enfoque, creo que es una de las
funciones más importantes. Pero tal vez a mi gusto, una de las funciones que potencializan el trabajo en equipo, la coordinación, es nuestra tarea de poder coordinar, y esa es una función clara, específica que tiene el reglamento, es la posibilidad de coordinar y articular con las demás comisiones de la jurisdicción, la materialización del enfoque de género, con todo lo relacionado en lo que tiene que ver con la implementación de la interseccionalidad en los temas que sean pertinentes. Y en especial, pues, nos impone una tarea que es coordinar con la Comisión EINIC a fin de garantizar el enfoque de mujer, familia y generación, y hacer todas las coordinaciones necesarias para lograr que se respeten las particularidades culturales de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, del pueblo rom o gitano. Entonces, tal vez estas son de las funciones más importantes porque nos ponen en coordinación permanente con las demás comisiones, particularmente con la Comisión EINICA, con la Comisión de Participación, con la Comisión Territorial, para poder efectivizar y hacer una realidad estos enfoques y que no se nos queden solo en documentos y protocolos. Entonces, creo que estas funciones a las que he hecho referencia son, a mi gusto, de las más importantes y la que nos ha generado unos retos grandísimos, porque nos ponen la tarea de coordinar, nos ponen la tarea de ponernos de acuerdo, de hacer consensos para poder trabajar de la mano con las diferentes comunidades. Sí, ciertamente la puesta en marcha de todas estas funciones, pero especialmente la de coordinación y articulación con los otros espacios de efectividad de los enfoques diferenciales, es también muy muestra de lo que es la jurisdicción. Tal vez más adelante podamos hablar con mucha más calma de estas dos funciones, la consultiva y de coordinación, pero un poco volviendo a esa comisión de facto, a ese año 2018, del inicio del 2018, estamos hablando de ese tiempo en especial y de comenzar unas actividades y ejercer unas funciones en un momento en que la Jurisdicción Especial para la Paz, si todos lo recuerdan, pues estaba inclusive sin un marco normativo, estaba construyéndolo en espacios de trabajo muy consagrados, cada uno de los magistrados y magistradas poniendo su aporte en esta construcción, y especialmente también la Comisión de Género estaba en esta labor y con mucho tino en lo que era la construcción de ese entonces de las normas de procedimiento. Específicamente en ese momento, ¿qué supuso para esta contingencia la activación de esas funciones y la activación de estas actividades, y hacia qué objetivos realmente estaban dirigidos las acciones en ese momento? Porque ya se veía un camino muy largo, pero era una necesidad tener un marco normativo, pero tener un marco normativo que respondiera a todos estos antecedentes que tú nos pones de presente. Bueno, es interesante poder hablar del tema porque contarle a la audiencia que nos escucha que desde el día cero, bajo la dirección de la presidencia en ese momento, de la doctora Patricia Linares, se crearon varias comisiones. Una comisión fue la comisión que debía crear las reglas de procedimiento que debíamos aplicar internamente para todos y cada una de las funciones que ya estaban establecidas en el acto legislativo 01 de 2017. Otra comisión fue la comisión de reglamento y la tercera comisión fue la comisión de planeación. Entonces, esta comisión de facto, porque todavía apenas estábamos en discusión de las normas, teníamos la tarea de estar vigilantes en las tres comisiones, pero había un tema muy importante, y es que las mujeres organizadas de este país, las mismas que participaron en La Habana, fiel a ese trabajo que permanentemente han hecho, estaban muy atentos de cómo esta jurisdicción que empezaba a funcionar iba a recoger las normas dentro de sus procedimientos, esos avances que ya habían conquistado.
Y es por eso entonces que es muy importante decir que nosotros partimos de reconocer nuevamente que había un camino recorrido en construcción de normas nacionales, internacionales, en jurisprudencia nacional e internacional, en experiencias acumuladas de litigio estratégico de las organizaciones de mujeres, etcétera, etcétera. Y partiendo de este acumulado y reconocimiento, algunas mujeres entregaban aportes a la comisión que denominamos de facto. Y también aquí entonces hicimos reuniones con las diferentes organizaciones de mujeres, potencializando ese mandato que se establece que la centralidad es la participación de las víctimas. Y la participación de las víctimas en el caso de las mujeres estuvo también aquí desde el principio y desde las organizaciones que le representan, estuvo aquí desde el principio haciendo unos planteamientos del orden normativo. Es así entonces que en esas discusiones se contemplaba una serie de medidas, pues obviamente con el enfoque de género, comité pues, que estaba conformado para la redacción de normas de procedimiento, también nos abrió el espacio, la comisión de las reglas de procedimiento estaba liderada por el doctor Alejandro Rameli, la comisión de reglamento estaba liderada por el doctor Rodolfo Arango y la comisión de planeación estratégica estaba liderada por la doctora Catalina. Y todo el tema de género lo empezamos a liderar la doctora Alessandra Sandoval y la suscrita, pero con todo el apoyo de muchas de las colegas, de usted también Heidi, de la doctora Ana Manuela. Y en este sentido entonces nosotros aquí recogimos diferentes propuestas que plasmamos en un documento donde se contempló una serie de medidas con enfoque de género que entregamos a cada una de las comisiones. Y aquí esas normas que fuimos redactando ponían de presente los derechos de las víctimas referente a la información plena, la participación, el reconocimiento de sus derechos con enfoque diferencial e interseccional, estableciendo reglas que han sido adoptadas en distintos instrumentos internacionales para el tratamiento respetuoso de las víctimas de agresión y particularmente de agresión, de delitos sexuales, de agresiones sexuales, así como sobre la protección de su privacidad, intimidad, estándares de no revictimización. Todo esto lo pusimos en normas en borrador, se dejó claro que el carácter del principio del enfoque de género para que, digamos así, fueran leídas todas las normas, regulando las violencias basadas en género, el derecho de las víctimas a no ser confrontadas con su agresor en las diferentes instancias que se han determinado dentro de este procedimiento transicional. Y también el tema de la confidencialidad, el manejo de la información que nos llegaba permanentemente para proteger todo lo relacionado con la dignidad y la intimidad de las víctimas. Y de la misma manera, pues discutimos muchas normas que debían tener una caracterización y reporte de las violencias basadas en género, de cómo se venía tratando en los sistemas de registros unificados en los casos de violencia contra las mujeres, con criterios diferenciados, etcétera, etcétera. Aquí hay que decir que de todas esas discusiones pusimos diferentes normas y entre ellas también recogimos y revisamos normas que estaban que debían estar en cabeza de la unidad, que debíamos estar discutiendo permanentemente, como los protocolos de Estambul y de Minnesota, que ofrecen pautas interpretativas para la documentación y análisis de la violencia sexual, particularmente en los cuerpos sin vida. Entonces, digamos, revisamos mucha información, pero también escuchamos mucho a las organizaciones de mujeres, hicimos varias reuniones con ellas, y un tema importante que no dejamos de lado desde el día cero era cómo poder incluir de manera adecuada el componente restaurativo con enfoque de género en los proyectos de reparación. Pues porque ello tenía que contribuir a eliminar estereotipos, roles de discriminación y, por supuesto, cómo poder construir y pensarnos las reparaciones simbólicas concertadas con las mujeres víctimas como garantía de no
repetición. Y esto, pues, hoy se puede ver reflejado, sino todo lo que se puso en las reglas y toda la discusión, porque no dependía solo de nosotros. Como digo, se hizo un proyecto, el proyecto fue presentado al presidente de la República y el presidente a su vez radicó el proyecto en el Congreso y ahí salieron las normas, la ley 1922 de 2018, que en todo caso no las incluyó todas, pero sí incluyó un bloque bien importante que pueden ser identificadas, por ejemplo, en el artículo primero, donde se establece la posibilidad de garantizar la igualdad real y efectiva y evitar la exclusión en todas las actuaciones y procedimientos. También se puede identificar con claridad en el artículo 11 frente a la finalidad y objetivos de la investigación de los delitos que son competencia de la jurisdicción. Y allí se dejó claramente en uno de sus numerales que había que determinar con precisión, claridad, los móviles del plan criminal y en especial aquellos que comporten razones de discriminación por etnia, por raza, por género, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología, etcétera, etcétera. Ahí. Igual también el artículo 19, creo, también de las normas están relacionadas con las pruebas. Y en el tema de pruebas, también allí se estableció que las víctimas de violencias basadas en género, incluyendo aquellas de violencia sexual, tienen derecho a no ser confrontadas con el agresor. Decir que esto no nos lo inventamos, que esto ya hacía parte de las reglas de prueba del Estatuto de Roma que revisamos, pero que aunque decíamos en las discusiones que parecía no ser necesario ponerlas aquí de frente en nuestros procedimientos internos porque ya hacían parte de otros instrumentos internacionales ratificados por Colombia, digamos, las mujeres decían siempre es mejor tenerlas acá. Siempre es mejor tenerlas y por eso también en el artículo 27 de las mismas reglas de procedimiento aparece, en el 27C cuando se habla de las audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad, también está claro que este reconocimiento deberá ser voluntario, libre, completo, detallado, exhaustivo y esto está buscando garantizar que en efecto puedan reconocerse los hechos de violencia sexual y por supuesto también a partir de ahí poder garantizar cómo debe ser ese proceso de participación de las partes, pero también como la construcción de las sanciones con el enfoque de género. Y empatado con esto también en uno de los artículos, el artículo 65 trabaja el componente restaurativo con enfoque de género en los proyectos de reparación. Y ese artículo también está recogido de alguna manera en la ley estatutaria de la Administración de Justicia, en nuestra ley estatutaria que deja claro en su artículo 143 que debe haber un trabajo decidido para identificar no solo las violencias basadas en género, incluyendo la violencia sexual, sino que todos los proyectos de ejecución de trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas deberán ser consultadas con las víctimas. Y por supuesto que, y este es un trabajo que se pone en cabeza de quienes tenemos la función internamente, es decir, la sala de reconocimiento en una primera instancia, pero también de la sesión de primera instancia con reconocimiento. Y porque esto tiene que apuntar a un compromiso y a unas actividades que estén dirigidas a la redignificación de las mujeres, de las víctimas, y que estos trabajos y obras con contenido reparador, y así lo establece la norma, deberán estar orientados a contribuir a la destrucción de esos perjuicios, estereotipos machistas, incluyendo labores del cuidado en lo público como limpieza, mantenimiento de espacio público, entre otros. Entonces, todas estas normas queremos decir que no fue solo el resultado de las discusiones de nosotras, los magistrados y magistradas internamente, sino que aquí hubo un importante aporte de las mujeres, de las diferentes organizaciones de mujeres con las que nos sentamos a discutir para recoger su experiencia, como lo dije inicialmente.
Y bueno, y también encontramos que estas reglas de procedimiento tienen una cláusula remisoria, donde, donde los vacíos que tengamos en nuestras reglas de procedimiento podemos llenarlos con otras normas que están vigentes en el ordenamiento jurídico. Y allí en esas normas también hay algunas que tienen desarrollado el enfoque de género. Entonces, además, no quedó absolutamente claro en uno de los parágrafos generales, ahora no lo recuerdo bien, pero quedó absolutamente claro que en todos los procesos que se adelante ante la Jurisdicción Especial para la Paz se deberán garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas de violencias basadas en género y especialmente de violencia sexual. Entonces, y esto pues de conformidad con lo que está establecido en el bloque de constitucionalidad, las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma, la ley 1257 del 2008, la ley 1719 del 2014, así como sus decretos reglamentarios. Luego, esta fue una tarea bastante ardua, pero nos parece, o por lo menos desde que nos conformamos la Comisión de Género, nos parece que las reglas de procedimiento recogieron buena parte de ese gran trabajo que hicimos de manera conjunta. Muchas gracias, magistrada. Y es muy interesante porque es un poco recordarnos que tenemos los instrumentos, y por lo menos los instrumentos normativos, para, como funcionarias y funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, aplicar el enfoque desde cada uno de estos componentes a partir de la realidad normativa. Y además, pues que nos recuerdas que el principio de centralidad de las víctimas y de participación efectiva se hizo, o se materializó desde el inicio de la jurisdicción, por lo menos en este tema de enfoque de género, en los enfoques diferenciales en general, desde el día 1, inclusive desde antes de que las actuaciones judiciales se dieran. Y por eso es muy importante especialmente recordar que las normas del procedimiento, pero también muchas de las actuaciones de la comisión, pues surgen también de la interacción con las organizaciones, y esta es creo que una valiosa experiencia y uno de los principales aprendizajes que ha supuesto poner en marcha toda la Comisión de Género. Concretamente, ese relacionamiento con las organizaciones de mujeres, pero también con la población LGTBI y otros movimientos sociales. Magistrada, en este sentido, si nos pudieras como presentar alguna, pues ya lo has hecho en torno de lo que supuso en ese momento, pero pues eso ha generado unos procesos de relacionamiento hasta el día de hoy. Alguna de esas buenas prácticas en materia de relacionamiento, pero también del fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y población LGTBI en las agendas de participación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Tal vez lo que les sigue a esa participación en el marco normativo fue todo lo relacionado con la presentación de informes y cómo se incentivó también esta visión de género, este enfoque de género y esas gafas de género en, por ejemplo, una actuación tan importante para la jurisdicción. Si nos puedes dar cuenta de esas buenas prácticas. Bueno, sí, ha sido un aprendizaje muy interesante. Yo pues quiero hacer confesiones de parte. Yo no soy experta en temas de género. Para mí estar en la Comisión de Género ha sido una oportunidad también muy grande de aprender, de poder examinar con detalle cómo hacer las cosas y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Por supuesto, tengo toda la sensibilidad, y entonces la primera cosa es que hay que tener toda la sensibilidad para poder como abrirnos a todo el conocimiento que se ha ido creando, y en esa medida pues la Comisión de Género ha participado en diferentes reuniones con muchas organizaciones de mujeres, como le he dicho a ustedes, pero también ha recibido informes y también ha coordinado la sistematización de diferentes narrativas entregadas en el marco de los informes y que posteriormente debemos analizar. Entonces, primero decir que hubo un trabajo fuerte con las diferentes organizaciones
de mujeres, con más de 80 organizaciones de mujeres que estuvieron participando en diferentes mesas con nosotros, la Comisión de Género, donde han presentado de manera general los análisis que ellos han realizado y los informes. Estos informes que han entregado las diferentes organizaciones de mujeres, pero también organizaciones que agrupan a las comunidades del LGTBI, como Colombia Diversa, por ejemplo, solo a nivel de ejemplo, han entregado importantes informes a la jurisdicción. Y entre ellos, por ejemplo, un grupo de mujeres de No es hora de callar entregó una serie de información a la jurisdicción que se denominó Mi Verdad Cuenta. Y parte del trabajo que lideró la Comisión de Género, de la mano con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la UIA y el GRAI, fue poder avanzar en la sistematización de ese trabajo, y donde se crearon, por ejemplo, variables, más de 300 variables que contemplaran un enfoque diferencial y de género. Dicha herramienta se tituló LAINA, que estuvo en cabeza de la UIA, y se tenía como un sistema de procesamiento y análisis de violencia sexual. Ahora esas variables se han venido cruzando con el trabajo que ha realizado y que viene realizando el GRAI. Entonces, digamos que todo ese trabajo, pero también ese trabajo ha sido retroalimentado con las mesas técnicas de violencia sexual, en donde se han vinculado a todos los territorios de lo que hemos denominado la Colombia profunda, para recordar a Alfredo Molano, y en lo que va corrido del año, por decir, nos hemos reunido, como ya tal vez lo dije, con más de 80 organizaciones de mujeres en estas mesas, donde desde diferentes lugares ellas han presentado informes que hoy están siendo objeto de análisis por parte del grupo de análisis de la información, el GRAI, a solicitud de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Y digamos, la tarea en estos análisis es poder indicar cuáles son los hallazgos que han podido encontrar en todos los informes, y esto ha sido un insumo muy importante para poder, que se está analizando en el marco de los macrocasos abiertos, y también seguramente una información muy importante que se tendrá muy en cuenta en los casos que se llegaran a abrir próximamente en las discusiones internas que tiene la jurisdicción, particularmente la Sala de Reconocimiento de la priorización una segunda fase de priorización. Entonces, aquí es muy importante decir que todo este trabajo, en lo que también hemos participado en diligencias como Comisión de Género, pero también en el marco de las funciones de quienes estamos apoyando otras salas, es poder estar en la población del LGTBI, es decir, a ellos también se les ha consultado permanentemente para que nos permita aprender y avanzar de la mano con ellos, porque hay cosas que parecen obvias que no lo son, y una cosa que no es obvia es por lo menos saber cómo la persona quiere ser tratada. Entonces, nosotros en nuestras distintas diligencias, cuando tenemos alguna práctica de prueba, recibir informes, qué sé yo, la primera cosa que nos preguntamos y les preguntamos previamente es sobre cómo quiere que les tratemos, cómo les gusta ser reconocidos, para tener en cuenta lo que ellos han denominado y denominan su autoidentificación en las identidades de género que han construido y que han reivindicado. Entonces, pues partimos de ahí para poder generar espacios que no discriminen y que no invisibilicen. Bueno, también hemos generado otros espacios de acompañamiento diferencial que presta a las víctimas de violencia sexual. Y aquí hay que decir que este no es un trabajo solo de la Comisión de Género, que este es un trabajo articulado con el Departamento de Víctimas, de la Secretaría Ejecutiva, con el Departamento de Enfoques Diferenciales, y que eso también nos ha dado mucha fuerza como Comisión de Género en ese trabajo. Nuestra tarea central es ser capaz permanentemente de estar coordinando y articulando. Y esto nos permite llegar muy cohesionados a actividades de pedagogía que hemos definido
en nuestro plan de acción, donde hemos realizado módulos específicos sobre la perspectiva de género. Por ejemplo, muchos de ustedes, seguro los que nos escuchan, han participado en uno de los cursos diplomados de conflicto armado y género. Y bueno, y también se ha generado espacios que nos permitan como avanzar en la documentación de violaciones de derechos humanos con perspectiva de género y buscar como cada vez más garantías de un servicio respetuoso, amable, que seamos empáticos, que sientan confianza en nosotros, es decir, que nos vean como una entidad confiable, incluyente y también oportuna en la atención que ellos requieren en muchos de los casos. Y ello solo ha sido posible por ese trabajo coordinado con con los diferentes departamentos también de la Secretaría Ejecutiva, que como Secretaría Ejecutiva hace parte integral de la comisión, como ya lo dije anteriormente. Entonces, este ha sido un trabajo muy importante, donde hemos podido construir colectivamente, pero también para personas como yo, para muchos de nosotros que estamos en la comisión, también ha sido una importante oportunidad de aprendizaje y de poder entender con mayor detalle muchas situaciones que nos van a ser muy útiles a la hora de los análisis de hechos victimizantes que nos son puestos de presentes a través de los informes que han sido presentados a la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias, magistrada. Ya empezamos a tener algunas intervenciones, algunos comentarios, algunas manifestaciones sobre este espacio y sobre este café entre la comisión o con la Comisión de Género. Ahora bien, es supremamente interesante lo que nos pones de presente de este proceso, de estas buenas prácticas y lo que ha generado, pero ya viendo las cosas desde el otro lado de la moneda y ya en ese proceso de relacionamiento con las organizaciones, digamos un relacionamiento externo, sino en cuanto a la transversalización del enfoque de género a nivel institucional. ¿Nos podrías mencionar cuáles son algunas de esas dificultades, o más que dificultades, desafíos que implica la apropiación e implementación del enfoque de género en los procesos, actuaciones y procedimientos que se adelantan en la JEP? Porque como tú lo dices, eso hace parte de presentar a la JEP como una institución confiable. Y en consonancia con lo anterior, si a partir de estas dificultades, ¿cuál ha sido el trabajo que adelanta la Comisión de Género para afrontar estos desafíos y empezar, vuelvo y repito, a hacer más real esta entidad confiable para las organizaciones que participan y para las víctimas y comparecientes que participan en ella? Bueno, ahí tenemos retos muy grandes. Y el reto más grande, tal vez lo dije mientras vamos conversando, es que el tema de género no es un tema entre hombres y mujeres, es solo un tema de género. Y siendo ello así, hay que decir entonces que la Jurisdicción Especial para la Paz está conformada por personas que hemos sido formadas y educadas en sociedades heteropatriarcales, que tenemos un conjunto de actitudes, percepciones, prácticas que favorecen, aunque no lo queramos, que favorecen y perpetúan la violencia contra las mujeres y contra las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Entonces, aquí yo creo que hay un reto muy, muy grande. Y ese reto muy grande es cómo nosotros nos interpelamos inicialmente como seres humanos, como ciudadanos, para lograr cambiar las costumbres, hábitos, nuestras cotidianidades, porque eso es lo que debemos transformar, porque la violencia de género pues se sostiene en esas costumbres, hábitos que tenemos, y por eso allí, digamos, hay un primer gran reto, es cómo nos observamos para ver todo esto que hemos naturalizado y cómo lo logramos transformar. Otro reto es que tenemos que hacer un esfuerzo por desaprender colectivamente también muchas prácticas que se han denominado patriarcales, heteronormativas. Por lo tanto, se han implementado escenarios de formación para transformar nuestras diferentes visiones.
Y aquí es muy importante no negarse a asistir a los cursos. Yo creo, uno aprende muchísimo porque uno no se da cuenta que nuestros hábitos, nuestras costumbres están ratificando, digamos, esto que hace que no podamos superar las violencias de género. Entonces, ahí yo creo que tenemos un reto muy grande y es podernos observar de manera individual, pero también de manera colectiva para poder avanzar. Porque desde nuestro hacer en la justicia transicional, si no desaprendemos esas prácticas, va a ser un poco más difícil poder avanzar. Y en esa medida, en la medida que desaprendemos, podemos crear escenarios, nuevos escenarios de formación para transformar las diferentes versiones que tenemos y que dan paso a superar esas desigualdades históricas que hemos sufrido las mujeres, las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Entonces, creo que el reconocer, el poder saber que hemos naturalizado ciertas conductas que tenemos que transformar, ese es un reto. Otro gran reto es ese trabajo colectivo. Trabajar el enfoque de género nos tiene que permitir colectivamente identificar cuáles son esas desigualdades. Y también tenemos que disponernos a ser sensibles al género, a querer ponernos las gafas de género, porque todos y todas en la jurisdicción debemos ser sensibles al género. O sea, la JEP en sí misma debe ser una institución sensible al género. Y ello pasa por ir quitándonos algunos prejuicios, por tener la disponibilidad de querer aprender, porque no es suficiente con que las normas estén, ya las normas están, pero tenemos que tener también la disposición de comprender, de hacer preguntas que nos puedan dar respuestas para poderlo superar. Y ahí yo creo que tenemos el gran reto, porque venimos, todos y todas, venimos de una sociedad patriarcal, de una sociedad que nos ha formado en unos estereotipos que tenemos que ir deconstruyendo poco a poco para poder avanzar y poder transformar. Y por eso aquí decimos que los magistrados, magistradas, que todos y todas debemos ser muy vigilantes para que también las decisiones judiciales sean decisiones que contribuyan a esa transformación, a ese cambio de los imaginarios y a superar la desigualdad, por supuesto. Sí, muy cierto, la necesidad de que todos y todas nos pongamos las gafas de los enfoques diferenciales y especialmente el enfoque de género. Y un poco también ese desafío o digamos ese avance también de manera interna, como tú lo decías en una pregunta anterior, está muy fomentada por esa función consultiva que tiene la Comisión de Género y que tienen las comisiones reglamentarias, presencialmente la Comisión de Género, que está relacionada con la formulación, definición y procedimiento pues de lineamientos, de directrices, de conceptos, protocolos y manuales. En este sentido, pues ha implicado que la comisión, a solicitud de muchos componentes de la jurisdicción, pues presente sus conceptos sobre temas muy relevantes en temas de materialización del enfoque. ¿Tú nos podrías ilustrar de manera muy concisa y para que las personas también tomen interés en formular también sus preguntas a las personas, no, las secciones y todos los componentes también surjan en ellos la inquietud de formular sus inquietudes y sus consultas a la comisión? ¿Cómo ha avanzado en este tema y algunos de los temas que ha abordado la comisión en sus conceptos en términos de, por ejemplo, el apoyo de expertos, los avances y los procesos de reflexión que ha llevado las consultas a la Comisión de Género? Bueno, yo aquí quiero empezar diciendo en esta conversación, en este buen café, quiero decir que la Comisión de Género tiene unos equipos técnicos interesantes y que esos equipos técnicos no son de afuera, son de adentro, de los despachos de los magistrados, de la Secretaría Ejecutiva, de la UIA, y que esa construcción de conceptos nos ha permitido varias cosas. Primero,
enriquecernos mucho en las discusiones colectivas y dos, aprender a crear consensos. Y en ese sentido, también decir que ha sido maravillosa la confianza de los magistrados y magistradas de la jurisdicción en la comisión que piden los conceptos. Entonces, debo decir que en los diferentes conceptos la comisión ha reconocido que las construcciones de género están relacionadas con el cuerpo, con la identidad, la sexualidad, las relaciones de poder, la manera como se organizan las instituciones, lo cual implica las relaciones de parentesco de la familia, las relaciones en la economía, en el mercado, en el trabajo, en la política, entre otros. Pero tal vez, y por aquello que el café se nos está agotando, y a mí me gusta conversar porque creo que en la conversación aprendo mucho de todos y todas, yo debo decir que los conceptos que han sido muy importantes son aquellos conceptos que nos piden revisar claramente cómo abordar la interseccionalidad, pero también cómo debería aplicarse un régimen de condicionalidad con enfoque de género, donde se garantice claramente en hechos donde los peticionarios, los comparecientes, si bien es cierto, han cometido conductas que son inadmisibles y tienen derecho a beneficios transicionales, y allí ese ha sido uno de los conceptos importantes que la Comisión de Género ha emitido, cómo pensarse un régimen de condicionalidad diferenciado también que pueda satisfacer los derechos de las víctimas, y el tema también de la interseccionalidad. En estos temas hemos venido avanzando, pero también hemos venido avanzando en cómo poder revisar esa relación con comparecientes que tengan procesos por violencias basadas en género, que ese régimen de condicionalidad tengan ese enfoque diferencial que debe estar dirigido justamente a erradicar esto que Rita Segato ha trabajado últimamente mucho en sus textos, que es lo que ha denominado el mandato de masculinidad y comillas de dueñidad. Es decir, que tenemos que mirar cómo esos hechos pueden y cómo esos análisis pueden darnos para pensarnos regímenes de condicionalidad distintos. Entonces, parte de esto que estoy diciendo es lo que hemos ido poniendo en los conceptos. También se ha venido desarrollando que la justicia restaurativa es en esencia colectiva, que la sociedad es catalizadora de la restauración del daño social, y por supuesto todas estas miradas de lo que hemos venido desarrollando en los diferentes conceptos. Y aquí no quiero dejar de decirlo, tal vez porque esto nos parece que es muy importante, que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, recientemente en sus últimas decisiones, en el auto 128 de julio de 2021, en el auto de determinación de hechos y conductas en el caso 03, también en sus decisiones acoge algunos elementos de un concepto que solicitó a la Comisión de Género, que estaba relacionado de cómo hacer los análisis en términos probatorios, porque probar en la práctica que un homicidio o un acto de agresión violento contra la mujer ha sido perpetrado por razón de género no es tan fácil. Y parte de lo que se ha desarrollado en los conceptos, esa lectura atenta en perspectiva de interseccionalidad de los elementos probatorios, la sala los ha acopiado, a mi juicio, y bastante bien en una de las decisiones que ha tomado. Pero igual decirles también que la sala de definición de situaciones jurídicas en las diferentes decisiones que ha tomado también ha acogido los conceptos que nos ha solicitado, es decir, los conceptos no han quedado en el vacío, y dentro de esos conceptos nosotros hemos conceptualizado cómo el conflicto armado aumenta el riesgo de las mujeres de sufrir violencia de género. También se ha precisado que la violencia sexual pues no es que una cosa que se da por allá aislada, y que la violencia sexual debe ser leída de manera muy, muy amplia. Y eso lo hemos puesto sobre la mesa
en los diferentes conceptos y han sido recogidos. Y el último concepto fundamentalmente es un concepto sobre el enfoque interseccional, cuando la víctima pertenece a pueblos indígenas, que son los casos de los que hemos conocido, y en este sentido se ha recomendado que se debe garantizar que las autoridades indígenas, los comparecientes y víctimas pertenecientes a pueblos indígenas comprendan la información recibida y materializar la participación efectiva de los pueblos en los procesos judiciales de la jurisdicción, salvaguardando todo el derecho al debido proceso, a las consultas previas si hubiese lugar a ello, etcétera, etcétera. Entonces, hemos insistido mucho en los conceptos de cómo debería avanzarse en el cumplimiento de las reglas que exigen el diálogo intercultural y la coordinación interjurisdiccional. Y pues decir que ha sido maravilloso porque los magistrados y magistradas, cuando acogen los conceptos de la Comisión de Género, nos están dando un mensaje absolutamente claro. Es verdad que yo puedo no ser experto en el tema, pero si tengo colegas que son expertos en los temas, les consulto, les pido que conceptualice y también con ello fortalezco las decisiones que estamos tomando. Y ese es un mensaje muy importante que debe quedar para la jurisdicción, que debe quedar para quienes nos escuchan, que la Jurisdicción Especial para la Paz está realmente comprometida en la materialización del enfoque de género en todas y cada una de sus actuaciones administrativas, pero también en todas y cada una de las decisiones judiciales que ha venido asumiendo, y eso puede ser leído permanentemente. Muchas gracias, magistrada. Estamos ya llegando un poco al final de este café muy interesante, y más que este café, esta gran charla con la magistrada Reiner. Yo quisiera abordar un poco las preguntas que nos vienen desde el chat con la participación muy generosa de quienes la presentan. Y las voy a hacer las voy a formular no de manera textual, pero sí nos preguntan sobre los criterios de priorización especialmente con visión de género, y especialmente sobre los casos de violencia sexual. También si se desarrollan en el territorio por actores y cómo se ha avanzado en este tema. Y otra gran pregunta que nos hacen es sobre los procesos de aplicación del enfoque en la investigación y judicialización de los crímenes cometidos por las mujeres excombatientes, que es como otra visión del enfoque. Y tal vez una última pregunta que creo que está muy relacionado con la que tú nos estabas señalando sobre esa visión de la interseccionalidad, en el cual también viene avanzando la Jurisdicción Especial para la Paz, con una participación muy, muy fuerte y una articulación muy fuerte también con la Comisión Étnica, con la Comisión de Participación y la Comisión Territorial. Y es sobre lo que se considera como el enfoque de generación, mujer y familia, y cómo se ha materializado desde la Comisión de Género respecto de aspectos como, bueno, reitera, los crímenes de violencia sexual, los crímenes perpetrados o las sanciones, desde la visión de las sanciones, y los diálogos que ha sostenido la comisión pues, con las organizaciones. Querida magistrada, esto va para otro café, invítenme a otro café. Voy a retomar en forma un poco retomando alguna experiencia de un espacio anterior en el que el magistrado Danilo me dice que yo hago muchas preguntas al mismo tiempo, pero tenemos a veces unas expositoras tan grandiosas que hay que aprovecharlas mucho. Entonces, yo sé que son muchas, yo sé que son muy trascendentales, pero son las preguntas del público. Bueno, voy a empezar tal vez por la última porque me parece muy interesante y no toqué el tema. Y es que cuando hablamos de la interseccionalidad, que allí es donde tenemos uno de los grandes desafíos también, supone que la puesta en marcha de la jurisdicción es una adecuada articulación también con las diferentes organizaciones de los pueblos indígenas y particularmente con la mesa
de mujeres. Y aquí entonces es importante decir que nosotros, para el caso de los pueblos indígenas, hemos trabajado de manera conjunta los lineamientos del enfoque de género, mujer, familia y generación, que reconocen de manera integral las relaciones entre el enfoque de género, étnico, del ciclo de la vida, la discapacidad, su relación con el territorio, y poder como ofrecer escenarios que permitan comprender las afectaciones específicas que han sufrido las mujeres y sus comunidades en su diversidad. Digamos, esto también nos ha permitido entrar en un proceso fuerte de articulación y un diálogo intercultural del que hemos aprendido muchísimo con las mujeres étnicas, por ejemplo, la coordinación de la ruta entre la JEP y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas nos ha permitido identificar de mejor forma los procesos de relacionamiento con las mujeres indígenas. Ahí hemos aprendido mucho. También con las mujeres afrodescendientes hemos tenido importantes avances desde el principio con los acuerdos de la consulta previa que se hicieron desde el año 2018 y puntualmente en los desarrollos de los recientes protocolos para el relacionamiento con el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, que se han venido concertando lineamientos específicos para la incorporación de este enfoque interseccional en la Jurisdicción Especial para la Paz. Tal vez ustedes recuerdan que hace muy poco una de nuestras magistradas, también la doctora Xiomara, estuvo conversando en el lanzamiento de lo que ha sido este reciente protocolo para el relacionamiento con los pueblos negros y afrocolombianos, palenqueros y raizal. Entonces, también la invitación a que estudiemos todos esos protocolos que hemos construido porque a veces se nos van pasando. Esto es para decir que la Comisión de Género ha sido sensible a la comprensión de las violencias en los contextos del conflicto armado que han sufrido todas las mujeres afrodescendientes e indígenas, que nosotras como magistrados y magistrados hemos fijado la posición en el sentido que siempre en los diferentes procesos y procedimientos que se adelanten en la jurisdicción, intervengan las mujeres pertenecientes a los pueblos étnicos. Y que aquí intervienen de dos maneras, como bien lo acaba de decir la magistrada Heidi, bien como víctimas o bien como comparecientes. Y todo esto tenemos que tenerlo claro porque eso nos permite velar por la incorporación de las necesidades específicas en el escenario transicional y también nos va convocando permanentemente a ver cómo removemos los obstáculos que imposibiliten su acceso a la justicia. Y esto nos tiene, como digo, que interrogar permanentemente en las diferentes formas en que nosotros nos estamos relacionando con ellas. Y ahí tiene que jugar de aquí en adelante un papel muy importante y es el manual de participación que sacó la Comisión de Participación con la discusión y el concurso de toda la jurisdicción. O sea, yo creo que ahí tenemos como varios retos, queridas magistradas y quienes nos escuchan para seguir trabajando. Ahora bien, frente a criterios de priorización, y estas son discusiones muy interesantes que se han venido dando. En estas discusiones actualmente está la sala de reconocimiento. Yo creo que dentro de poco habrán algunas decisiones importantes que nos van a indicar cómo se van a abordar algunas de las investigaciones de los hechos victimizantes asociados a violencias basadas en género y a violencia sexual, pero es parte de las discusiones y de los que hoy tiene la sala de reconocimiento. Entonces también nosotros ahí hemos estado pendientes de que justamente se pueda interpretar y leer lo que está pasando y lo que pasó en el país. Pero estas son decisiones que están apenas en discusión y que dentro de poco tal vez la jurisdicción del país va a tener conocimiento de las decisiones que puede ir tomando la sala de reconocimiento. En todo caso, decir que la Comisión de Género viene apoyando y apoya en aquello que puede apoyar en la investigación de la violencia sexual que se ha venido haciendo, que se ha venido abordando desde los casos que ya están abiertos. Yo creo, querida magistrada, que con eso he respondido de manera general a las preguntas. Dejo abierta la posibilidad que quienes quieran tomarse en un café personalmente con nosotras, los integrantes de la Comisión de Género, están totalmente invitadas y queremos que no solo sea virtual, sino presencial.
Sí, es cierto. Esto solamente creemos que es una abrebocas para seguir dialogando y tomándonos cafés y seguir charlando de estos temas tan trascendentales. Magistrada, para cerrar un poco este espacio tan enriquecedor, una pregunta sobre el debate actual y lo que es de mayor urgencia al interior de la Comisión de Género el día de hoy, y especialmente qué sigue en el trabajo de la comisión. ¿Cuáles son esas proyecciones que tenemos después de ese avance tan importante que nos has dicho durante todo este tiempo? ¿Qué sigue para la comisión? Bueno, para la comisión siguen muchos temas, para la comisión sigue muchos temas, sigue el trabajo de fortalecer y seguir acompañando a las organizaciones de víctimas, ayudarlas a fortalecer para que su participación en los procesos, al interior de los procesos que están abiertos en la jurisdicción sea una realidad, digamos en términos de lo judicial. Para la Comisión de Género, su reto también es seguir discutiendo y apoyando cómo se va a afrontar las investigaciones de violencia basadas en género y violencia sexual. Ese es otro gran reto en términos de lo judicial. En términos también de lo administrativo, tenemos un gran reto que tiene que ver con lograr materializar la política de igualdad y no discriminación por razones de sexo, género, identidad de género y expresión de género y orientación sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí tenemos mucho que trabajar, que tiene que ver con la posibilidad de que trabajemos con tranquilidad en unos entornos organizacionales libres de violencias. También tenemos, digamos, que tenemos que seguirnos construyendo cada vez conceptos en temáticas que todavía no están claras y pensarnos mucho cómo debe ser cómo deberían ser esas sanciones con el enfoque de género, esas sanciones propias, esos trabajos y obras con contenido reparador. Yo creo que hay tres retos gigantes en los que tenemos que seguirnos concentrando fuertemente. Y por supuesto el reto mayor es que todos y todas seamos sensibles al género, que todas y todas nos pongamos los lentes, que seamos capaces de permanentemente reconocer que no somos expertos en los temas, pero que alrededor de nosotros, de nuestros equipos de trabajo, hay gente que maneja mucha experticia y que hay que reconocer ello para podernos fortalecer todos. Y eso implica que hay que fortalecer cada vez el trabajo en equipo. Pero que ese trabajo en equipo también pasa porque nos interpelemos de decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo desnaturalizamos aquello que naturalizamos para poder transformar y para poder superar la desigualdad, la discriminación y, por supuesto, avanzar hacia la tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, magistrada. Creo que una hora es muy poco para hablar de este tema, y más cuando nos acompaña la magistrada Reiner con esa pasión y ese convencimiento con el que la caracteriza en este tema y en todos los temas que tienen que ver con la jurisdicción. Agradecemos muy profundamente a todos los que hicieron posible este evento, especialmente a la magistrada Reiner Jaramillo por este tiempo, esta charla, ilustrarnos sobre los avances y los grandes desafíos de la materialización del enfoque de género. Invitamos al siguiente café del mes de noviembre, el cual le estaríamos informando y indicando cuál es el tema a seguir, un poco para seguir avanzando y conociendo qué está pasando en la Jurisdicción Especial para la Paz en estos temas tan trascendentales. Les agradezco mucho su participación, su tiempo, y un gran abrazo, magistrada, por este café. Bueno, gracias por este buen café con la JEP. A todos y todas los que nos están escuchando, un abrazo fuerte y están invitados a que sigamos conversando y tomando café. En la conversación se produce mucho saber, entonces tenemos que socializar ese saber. Muchas gracias, un saludo y un abrazo para todos y todas. Gracias.